La noche había caído sobre el valle como una manta pesada y asfixiante, trayendo consigo una de esas tormentas que los viejos del lugar llamaban rompehuesos. En el rancho La Esperanza, la lluvia no golpeaba, castigaba, el agua repiqueteaba con furia contra el techo de lámina oxidada, creando una cacofonía ensordecedora que habría impedido dormir a cualquiera. Pero a don Elías no le quitaba el sueño la tormenta, a sus 68 años. Lo que lo mantenía despierto no era el ruido del exterior, sino el silencio abrumador del interior. Desde que Carmen, su esposa y compañera de vida, durante 40 años, había fallecido hacía 5 inviernos, la casa se había convertido en un mausoleo de recuerdos. Elías estaba sentado en su vieja mecedora de mimbre, con una taza de café ya frío entre las manos, mirando fijamente la silla vacía frente a él. La luz parpadeante de una lámpara de queroseno dibujaba sombras largas en las paredes, sombras que a veces, solo a veces, tomaban la forma de ella. La soledad en el campo no es como la soledad en la ciudad, es física. Se te mete en los huesos, junto con el frío, y te recuerda, con cada crujido de la madera, que no hay nadie más para escuchar tu voz. Otra noche larga, vieja, murmuró Elías al aire, su voz ronca y rasposa por la falta de uso. De repente, punda, ca. Un estruendo hizo temblar los cimientos de la cabaña. Un rayo había caído peligrosamente cerca, probablemente en la linde del bosque, donde la vieja cerca de alambre de púas ya pedía a gritos una reparación. El instinto del ranchero se activó por encima de su melancolía. Si el ganado se asustaba y rompía el cerco, podría perder a las pocas vacas que le quedaban, su único sustento. Con un quejido de sus articulaciones cansadas, Elías se levantó. Se puso su impermeable amarillo, desgastado y remendado. Calzó sus botas de hule llenas de barro seco y tomó 2 cosas esenciales: su linterna de alta potencia y su viejo bastón de madera de roble. Un compañero fiel que servía tanto para apoyarse como para espantar coyotes. Al abrir la puerta, el viento lo golpeó en la cara con la fuerza de una bofetada helada. La lluvia caía horizontalmente, cegadora y cruel. Elías bajó la cabeza y comenzó a caminar hacia el sur de la propiedad, luchando contra el lodo que intentaba atrapar sus botas a cada paso. Solo reviso el perímetro y vuelvo, se dijo a sí mismo, intentando ignorar el dolor punzante en su espalda. Llegó al límite del bosque, un lugar donde los árboles crecían torcidos y las sombras parecían tener vida propia. Iluminó con su linterna los postes de la cerca. Todo parecía estar en orden, o al menos resistiendo. Estaba a punto de dar media vuelta, aliviado de poder regresar al poco calor de su hogar, cuando lo escuchó. No fue un trueno, no fue el viento silbando entre las ramas, fue un sonido que no pertenecía a esa noche de furia natural. Era un gemido agudo, débil, intermitente. Elías se detuvo en seco, conteniendo la respiración. «Hola», gritó, pero el viento se tragó su voz. Al instante esperó, en segundos, que parecieron horas, y entonces, de nuevo, un llanto. Pero no era el llanto de un gato montés, ni el chillido de un zorro herido. Elías conocía los sonidos del monte mejor que la palma de su mano. Aquello sonaba inhumano, en un escalofrío que nada tenía que ver con la lluvia. Le recorrió la espalda. ¿Quién, en su sano juicio, estaría en medio del bosque en una noche como esta? Guiado por una mezcla de temor y deber moral, avanzó hacia la espesura. El haz de luz de su linterna cortaba la oscuridad, revelando ramas caídas y charcos profundos. El sonido provenía de un viejo roble, caído años atrás, cuyas raíces gigantescas habían formado una especie de cueva natural, una madriguera que solía estar habitada por tejones
o serpiente. Al acercarse, el corazón de Elías comenzó a martillear en su pecho con violencia. Algo se movía en la entrada de la madriguera. Algo grande, oscuro, peludo. Elías levantó el bastón, temblando atrás. Advirtió, apuntando la luz directamente a la cueva. Lo que vio lo dejó paralizado. No era un tejón, no era un coyote. Echado en la entrada, bloqueando el paso con su cuerpo masivo, había un perro. Pero no un perro cualquiera. Era una bestia enorme, de pelaje negro y enmarañado. Cicatrices visibles en el hocico y ojos que brillaban con un fuego amarillo bajo la luz de la linterna. Era el tipo de animal que los ganaderos disparan al ver, temiendo por sus rebaños. Un perro asilvestrado, un mata ovejas. El perro gruñó, un sonido bajo y gutural que vibró en el suelo, mostrando unos colmillos blancos y afilados. Estaba en posición de ataque, con los músculos tensos, listo para saltar a la yugular del anciano. Elías dio un paso atrás, calculando sus posibilidades. Eran nulas. Si esa bestia atacaba, él no tendría oportunidad. Pero entonces, justo cuando el perro parecía a punto de lanzarse, el llanto se escuchó de nuevo, y esta vez fue inconfundible. Era el llanto desesperado de un bebé. El anciano frunció el ceño, confundido. El perro no estaba acechando una presa. El animal giró la cabeza brevemente hacia el interior de la madriguera y emitió un gemido que no era de furia, sino de angustia. Luego volvió a mirar a Elías, y en esos ojos amarillos, el granjero vio algo que lo desarmó por completo. No había sed de sangre, había súplica, con una valentía que creía haber perdido. Elías bajó ligeramente el bastón. No me vas a hacer daño, ¿verdad?, susurró. Dio un paso adelante. El perro no atacó, solo se apartó unos centímetros, lo suficiente para dejar ver lo que protegía con tanto celo. Elías enfocó la luz hacia el fondo del hueco y sintió que las piernas le fallaban. Allí, ovillada en la tierra húmeda, tiritando violentamente y con la piel azulada por la hipotermia, había una mujer joven. Su ropa estaba desgarrada y sucia de lodo, pero sus brazos estaban rígidos, apretando contra su pecho un pequeño bulto envuelto en trapos. El perro, esa bestia temible, se acercó a la mujer y comenzó a lamerle la cara con desesperación, intentando despertarla, intentando darle el calor que la vida se le estaba escapando. Luego miró a Elías y ladró una vez, un ladrido seco y imperativo. En ese momento, bajo la lluvia torrencial, Elías entendió la magnitud de lo que tenía enfrente. Aquel animal no era un monstruo, era un guardián. Y esa mujer y ese niño no eran excursionistas perdidos, eran fugitivos de algo mucho peor que la tormenta. Dios mío, susurró Elías, olvidando el frío, olvidando su edad, olvidando todo, salvo la necesidad urgente de salvar esas vidas. Resistan, ya estoy aquí. Elías se arrodilló en el fango, sin importarle el dolor agudo que atravesó sus rodillas desgastadas por los años. La lluvia seguía cayendo con una violencia implacable, convirtiendo el suelo del bosque en una trampa resbaladiza de lodo y hojas podrida. Frente a él, el enorme perro negro seguía alerta, con los músculos tensos como cuerdas de violín, a punto de romperse, pero ya no gruñía. Sus ojos amarillos, fijos en el anciano, parecían evaluar cada movimiento, cada respiración, buscando cualquier señal de amenaza. Era un pacto silencioso entre dos especies. Ayúdalos y te dejaré vivir. Hazles daño y te arrancaré la garganta. El granjero se quitó el guante de cuero con los dientes y extendió su mano desnuda, temblorosa por el frío y la adrenalina, hacia la mujer inconsciente. Su piel estaba pálida, con ese tono translúcido y ceroso
que precede a la muerte. Elías sabía que no tenían tiempo. El frío del suelo estaba drenando la vida de ambos cuerpos a una velocidad aterradora. Señora, a muchacha, llamó Elías, primero en un susurro, luego alzando la voz para competir con el estruendo de los truenos. Despierte. No puede quedarse aquí. Al no recibir respuesta, Elías se vio obligado a tocarla. Posó su mano, callosa sobre el hombro de la joven, y la sacudió con suavidad. La reacción fue inmediata y explosiva, nacida del instinto de supervivencia más primario. La mujer abrió los ojos de golpe. Eran unos ojos grandes, oscuros, pero en ese instante estaban inyectados de un terror absoluto, el tipo de terror que solo se ve en quienes han mirado al diablo a la cara. A pesar de su debilidad extrema, se impulsó hacia atrás, con un grito ahogado, arrastrándose contra las raíces sucias de la madriguera, protegiendo al bulto en sus brazos, como si fuera el tesoro más sagrado del universo. «¡No! ¡No me toque!», gritó, su voz rompiéndose en un sollozo histérico. «¡Aléjese! No voy a volver con él. Prefiero morir». Elías se quedó helado, con las manos en alto, mostrando las palmas abiertas, en señal de paz. La mujer respiraba con dificultad, hiperventilando. Sus ojos escaneaban el bosque, buscando a sus perseguidores, incapaz de enfocar la figura bondadosa del anciano frente a ella. En su mente delirante, por la fiebre y el miedo, Elías debía parecerse a uno de los hombres de los que huía. El perro, sintiendo la angustia de su protegida, soltó un ladrido corto y se interpuso de nuevo entre ambos, pero esta vez empujó su hocico húmedo contra la mejilla de la chica, gimoteando suavemente. Fue ese toque, la conexión con el animal, lo que pareció traerla de vuelta a la realidad. Por un segundo. «Escúcheme, hija», dijo Elías, usando ese tono de voz profundo y calmado que utilizaba para tranquilizar a los potros asustados durante las tormentas. «Admíreme, soy un viejo. Solo soy un granjero. Me llamo Elías. Nadie la va a llevar a ningún lado malo». La luz de la linterna iluminó las arrugas profundas del rostro de Elías. Sus ojos tristes y cansados bajo el ala del sombrero empapado. No había malicia en él, solo preocupación genuina. El bebé necesita calor», insistió Elías, señalando el bulto. «Si se quedan aquí 10 minutos más, el frío se lo llevará. Déjeme ayudarla. A mi casa está cerca. Hay fuego, hay comida». La mención del bebé fue la llave que abrió el cerrojo de su pánico. La mujer bajó la mirada hacia el niño, que había empezado a llorar con un gemido débil, casi imperceptible. La realidad la golpeó con fuerza. Su huida heroica estaba a punto de convertirse en una tragedia. Si no aceptaba ayuda, miró al perro, buscando aprobación. El animal, increíblemente, se acercó a Elías y lamió su mano extendida. Ese gesto simple rompió la barrera. La mujer asintió, con lágrimas mezclándose con la lluvia en su rostro sucio. «Ayúdeme, por favor. No deje que nos encuentren». El regreso a la cabaña fue un calvario físico para Elías. Ayudó a la joven a ponerse de pie, pero sus piernas apenas la sostenían. Elías tuvo que pasar el brazo de ella sobre sus hombros, cargando con gran parte de su peso, mientras con la otra mano intentaba iluminar el camino traicionero. El bebé quedó asegurado contra el pecho de la madre, envuelto en el impermeable amarillo que Elías se quitó para cubrirlos a ellos, quedándose él a merced del aguacero. Cada paso era una batalla contra el lodo que intentaba succionarles las botas. El viento los empujaba, las ramas les azotaban la cara. El perro, que ahora caminaba pegado a la pierna de Elías, actuaba como guía y guardaespalda, gruñendo a las sombras, asegurándose
de que nadie lo siguiera. Elías sentía que el corazón le iba a estallar. Su espalda gritaba de dolor, pero una fuerza desconocida, quizás el espíritu de su esposa Carmen, lo empujaba a seguir. Un paso más, viejo, solo un paso más, se repetía mentalmente. Finalmente, las luces amarillentas de la cabaña aparecieron entre la bruma, como un faro de salvación. Cruzar el umbral de la puerta fue como entrar en otro mundo. El rugido de la tormenta quedó amortiguado al cerrar la pesada puerta de madera, reemplazado por el crepitar de la estufa de leña. Elías no perdió tiempo. Con una eficiencia nacida de años de vida autosuficiente, llevó a la mujer al sofá, frente a la estufa. El contraste térmico era brutal. La chica empezó a temblar incontrolablemente, mientras la adrenalina abandonaba su cuerpo. Tranquila, ya pasó lo peor, murmuró Elías, moviéndose rápido. Trajo toallas limpias, las mantas de lana gruesa que Carmen había tejido con tanto amor y que llevaban años dobladas en el armario, y comenzó a calentar agua en la pava. La mujer, aún aturdida, permitió que Elías le quitara las botas llenas de barro. Pero cuando él se acercó para ver al bebé, ella se tensó. De nuevo. Está bien. Solo quiero ver si respira bien, dijo él con suavidad. Ella apartó los trapos húmedos. Lo que apareció debajo robó el aliento de Elías. Era un niño muy pequeño, quizás de unos pocos meses, con la piel fría y los labios ligeramente morados. Pero al sentir el calor de la habitación, el pequeño soltó un llanto fuerte, vigoroso, un grito de vida, que llenó cada rincón de la silenciosa casa. El perro, empapado y dejando un charco de agua en el suelo de madera limpia, se sacudió y se echó inmediatamente a los pies del sofá, posando su enorme cabeza sobre los pies de la chica, con los ojos clavados en la puerta, vigilando. Elías miró la escena, la mujer joven y hermosa bajo la suciedad, el bebé llorando, el perro guardián y el fuego crepitando. Por primera vez en 5 años, la soledad había huido de la esperanza. Pero al ver las marcas moradas en las muñecas de la mujer, marcas inconfundibles de dedos que aprietan demasiado fuerte, Elías supo que la tormenta de afuera era solo el comienzo. Había traído a su casa a alguien que huía de un infierno, y el diablo suele venir a reclamar lo que cree suyo. Cita inicial. Narrador, querido oyente, acabamos de presenciar un momento crítico. Elías ha abierto las puertas de su hogar y de su corazón a unos desconocidos, arriesgando su propia tranquilidad. Muchos habrían cerrado la puerta por miedo, pero él eligió la bondad. Si tú también crees que ayudar al prójimo es la ley más importante de la vida, y estás intrigado por saber de quién huyen esta madre y su fiel guardián, te pido que dejes tu like en este momento. Tu apoyo ayuda a que estas historias de esperanza lleguen a más corazones. Ahora, preparemos el café, porque la noche será larga y las confesiones están a punto de comenzar. La tormenta rompehuesos había pasado durante la madrugada, dejando tras de sí un silencio cristalino y un aire limpio, con ese olor inconfundible a tierra mojada y pino fresco que solo se encuentra en el campo después del diluvio. En el rancho, la esperanza. El amanecer llegó con una calma que parecía casi irreal después del caos de la noche anterior. Don Elías llevaba despierto desde mucho antes que el sol despuntara. No había podido dormir más que un par de horas, con el oído atento a cualquier sonido proveniente de la sala. Sentado en la cocina, con las manos rodeando una taza de café negro humeante, observaba el baile de las partículas de polvo en los primeros rayos de luz que entraban por la ventana. La casa se sentía diferente. El aire ya no estaba estancado con el peso de su viudez. Ahora había una energía nueva, una tensión vital, que le recordaba a los días en que la casa estaba llena de gente. Había dejado ropa limpia de su difunta, Carmen, doblada
pulcramente sobre una silla, cerca del sofá donde dormía la joven. Un vestido de algodón azul y un suéter de lana gris que Carmen solía usar para las mañanas frescas. Ver esas prendas, fuera del armario, le había provocado un vuelco en el corazón, una mezcla de dolor agudo y una extraña esperanza. El sonido de la puerta de la sala, abriéndose, lo sacó de sus pensamientos. Elías se puso de pie, alisándose nerviosamente la camisa de trabajo, sintiéndose repentinamente cohibido en su propia casa. La mujer que apareció en el umbral de la cocina le robó el aliento por segunda vez, pero por razones muy diferentes a la noche anterior. Si bajo la lluvia y el lodo parecía un animalillo asustado y moribundo, ahora, limpia y con el cabello castaño, aún húmedo y peinado hacia atrás, parecía una aparición. Llevaba el vestido azul de Carmen, que le quedaba un poco grande, lo que acentuaba su fragilidad. Su rostro, libre de la suciedad, reveló una belleza aristocrática y delicada, una finura en sus rasgos que no pertenecía a la rudeza del campo, pero fueron sus ojos los que más impactaron a Elías Sangrandes. Oscuros y profundos, seguían cargados de una tristeza antigua, como si hubiera vivido 100 años de dolor en sus 20 y tantos años de vida. En sus brazos, envuelto en una manta de franela seca, el bebé dormía plácidamente, con las mejillas rosadas por el calor. Y detrás de ella, como una sombra inseparable, el enorme perro negro entró en la cocina. Sus patas hacían ruido en el suelo de madera. Se sentó junto a la mujer, mirando a Elías con esos ojos amarillos intensos, tranquilo pero vigilante. «Buenos días», dijo ella, con una voz suave, casi un susurro, bajando la mirada avergonzada. No sé cómo empezar a agradecerle lo que hizo por nosotros anoche. Señor, nos salvó la vida. Elías carraspeó, intentando aclarar su voz ronca. No hay nada que agradecer, muchacha. En esta casa no se le niega el techo a nadie. Siéntate, por favor. Debes tener hambre. El café está recién hecho y hay huevos frescos. Ella se sentó con movimientos gráciles y cuidados, acunando al niño. Elías le sirvió el desayuno, con la torpeza de quien lleva años cocinando solo para uno. El silencio en la mesa no era incómodo, sino expectante. «Me llamo Clara», dijo ella finalmente, después de tomar un sorbo de café y cerrar los ojos un segundo, como si el sabor la reconfortara. «Y este pequeño glotón que duerme aquí es Gabriel. Y él», señaló al perro con una leve sonrisa triste, «él es nuestro ángel de la guarda. No tiene nombre. Se nos unió en el camino hace 3 días, cuando pensaba que ya no podía dar un paso más. Es como si supiera que estábamos solos. Gabriel es un nombre fuerte, nombre de arcángel», comentó Elías, mirando al bebé con una ternura que creía olvidada. La mención del nombre pareció abrir una compuerta. En Clara, sus manos comenzaron a temblar alrededor de la taza. Elías supo que era el momento de preguntar, pero con delicadeza, como quien quita una venda de una herida abierta. «Clara, anoche estabas aterrorizada. No parecías a alguien que se perdió haciendo senderismo. Y esas marcas en tus muñecas». Elías señaló suavemente los moretones oscuros que asomaban bajo las mangas del suéter de Carmen. «No soy quien para juzgar, hija. Pero si alguien te está buscando para hacerte daño, necesito saberlo. Aquí estás segura, pero necesito saber a qué nos enfrentamos». Clara levantó la vista. Sus ojos se llenaron de lágrimas que no llegaron a derramarse. Había un orgullo herido en su postura. «No soy una criminal, don Elías, aunque a veces me siento como una», confesó con voz quebrada. «No vengo de la pobreza, vengo de un lugar donde las apariencias lo son todo. En mi familia, mi propia sangre me vendió». Elías sintió un escalofrío. «¿Te vendieron?» «Tenían deudas de juego, deudas de honor. Decían ellos, así, que me prometieron a un hombre
un hombre muy rico de la capital. Un socio de mi padre, Roberto, pronunció el nombre como si fuera veneno en su lengua. Él es Anes, dueño de media ciudad. Al principio, pensé que podía soportarlo por el bien de mi familia. Me decían que viviría como una reina. Clara apretó al bebé contra su pecho, como si recordara un peligro inminente. Pero Roberto no quería una esposa, quería una posesión, un adorno caro, que no pensara, que no sintiera. Cuando quedé embarazada de Gabriel, las cosas empeoraron. Él se puso celoso, tan celoso, de su propio hijo, no nacido. Decía que el niño me distraía de mis deberes hacia él. Me encerró, empezó a corregirme, como él lo llamaba. Las lágrimas, finalmente, rodaron por sus mejillas pálidas. El perro, sensible a su dolor, apoyó su enorme cabeza en el regazo de Clara y gimió bajo. Cuando nació Gabriel, escuché a Roberto hablando por teléfono. Planeaba enviar al niño a un internado en el extranjero, tan pronto como dejara de tomar pecho. Decía que no quería que se criara blando conmigo. Iba a quitarme a mi hijo. Don Elías iba a convertirlo en un monstruo igual que él. Su voz adquirió una firmeza de acero. Esa noche, tomé al bebé, algo de dinero que tenía escondido, y corrí, hasta que mis pies sangraron. Prefería que muriéramos de frío en ese bosque, a que mi hijo pasara un día más, bajo el mismo techo que ese hombre. Elías escuchaba, petrificado. La historia era más oscura de lo que había imaginado. No era una simple disputa doméstica, era una huida de un poder corrupto y despiadado. Miró a esa joven madre, tan valiente y rota a la vez, y luego miró la silla vacía de Carmen. Su esposa siempre había querido la casa llena de vida, y ahora el destino le había traído esta tormenta de dolor y esperanza a su puerta. El anciano sintió que la sangre le hervía, una indignación que superaba su cansancio. La soledad que había sentido durante años se disipó, reemplazada por un propósito feroz. Se levantó lentamente y puso una mano pesada y cálida sobre el hombro de Clara. El perro no gruñó. Entendió el gesto. Escúchame bien, Clara, dijo Elías, con una voz que resonó con la fuerza de la tierra misma. No sé quién es ese Roberto, ni cuánto dinero tenga, pero mientras tú y Gabriel estén bajo este techo, él no existe. Aquí, en la esperanza, la única ley que vale es la del respeto y el cuidado. Nadie, absolutamente nadie, te va a arrancar a ese niño de los brazos mientras yo respire. Los días en el rancho La Esperanza comenzaron a adquirir un ritmo nuevo, una cadencia que don Elías no había sentido en años. Si antes el tiempo se arrastraba pesado y gris, marcado solo por el dolor de las articulaciones y el silencio de las habitaciones vacías, ahora las semanas pasaban con una fluidez casi milagrosa. El invierno crudo fue cediendo paso a una primavera tímida, y con el cambio de estación, también cambió el alma de la casa. Clara no tardó en demostrar que las apariencias engañan. Aquella muchacha de manos finas y piel de porcelana, que parecía nacida para salones de té y vestidos de seda, guardaba en su interior una fuerza de voluntad inquebrantable. Lejos de comportarse como una invitada o una carga, se convirtió en el corazón palpitante del hogar. Una mañana, Elías se despertó con un aroma que lo transportó 30 años al pasado. Era olor a pan recién horneado, a canela y a café fuerte. Al llegar a la cocina, se encontró con una escena que le humedeció los ojos. Clara, con el cabello recogido, en un moño desordenado, y el rostro manchado de harina, estaba amasando con vigor sobre la vieja mesa de madera. El horno de leña, que Elías apenas usaba para calentar sobras, rugía alegremente. «Buenos días, don Elías», saludó ella, con una sonrisa radiante, una que ya no tenía la sombra del miedo inmediato, aunque la melancolía seguía viviendo en el fondo de sus pupilas. «Encontré un saco de harina en la despensa.
y pensé que no debería desperdiciarse. Espero que no le moleste. Elías probó el pan, caliente y esponjoso, y tuvo que contener un suspiro de puro placer. Muchacha, este pan sabe a Gloria Carmen, mi esposa. Ella solía hornear los domingos. Pensé que nunca volvería a oler esto en mi cocina. Pero no fue solo en la cocina donde Clara brilló. Un par de semanas después de su llegada, Elías estaba luchando en el granero con una becerra que se había lastimado la pata con un alambre de púas. El animal, asustado y dolorido, coceaba peligrosamente, y la fuerza del anciano ya no era la de antes. Elías estaba a punto de rendirse y llamar al veterinario del pueblo, un gasto que difícilmente podía permitirse, cuando Clara apareció en la entrada del establo. Sin decir una palabra, se acercó, no con miedo, sino con una calma autoritaria. «Déjeme a mí, don Elías», dijo suavemente. «Ten cuidado, hija. Está asustada y te puede golpear», advirtió él, secándose el sudor de la frente. Clara ignoró la advertencia. Se acercó al animal, murmurando palabras ininteligibles, sonidos suaves y rítmicos. Acarició el cuello de la becerra con una firmeza sorprendente, bajando la mano hasta el flanco tembloroso. Increíblemente, el animal dejó de luchar. Se quedó quieto, hipnotizado por el tacto de aquella mujer. Con destreza, Clara limpió la herida y aplicó un ungüento de hierbas que ella misma había preparado machacando plantas que encontró en el borde del río. «Mi abuela materna era campesina», explicó luego, mientras se lavaba las manos en el abrevadero. «Aunque mi padre se avergonzaba de ella y trataba de ocultar ese lado de la familia, yo me escapaba para verla siempre que podía. Ella me enseñó que los animales sienten el miedo y la bondad. Si vas con miedo, te atacan. Si vas con amor, se entregan». Ese día, Elías comprendió que Clara no era una damisela en apuros. Era una sobreviviente llena de recursos que solo necesitaba un lugar donde florecer. Y luego estaba Guardián. El nombre se lo pusieron oficialmente una tarde en el porche, y le quedaba como anillo al dedo. Aquel perro, que al principio parecía una bestia salida del infierno, había revelado su verdadera naturaleza. Era una niñera de 4 patas. La relación entre el perro y el pequeño Gabriel era algo digno de verse. Dondequiera que Clara ponía la cuna de mimbre, o extendía una manta en el suelo para que el bebé tomara sol, Guardián estaba allí. Se echaba a su lado, formando una barrera física entre el niño y el mundo. Si una mosca osaba zumbar demasiado cerca de la cara del bebé, Guardián lanzaba un chasquido de dientes al aire, atrapándola al vuelo. Hubo una tarde en particular que quedó grabada en la memoria de Elías San Gabriel, que empezaba a querer gatear. Estiró su manita regordeta y agarró con fuerza la oreja del perro, tirando de ella, sin ninguna delicadeza. Elías, que observaba desde su mecedora, se tensó, temiendo una reacción instintiva del animal, pero Guardián ni se inmutó. Solo soltó un suspiro profundo, de resignación absoluta, y lamió suavemente la mano del niño, hasta que éste lo soltó. «Ese perro daría la vida por él», comentó Elías, maravillado. «Es como si supiera lo frágil que es». «Es su manada», respondió Clara, mirando al animal con gratitud. «Creo que Guardián también estaba solo en el mundo antes de encontrarnos. Los 3 éramos piezas rotas que encajaron». Por las noches, después de cenar, se estableció una rutina sagrada. Se sentaban en el porche a ver caer la tarde. Elías fumaba su pipa, Clara mecía a Gabriel, y Guardián dormitaba a sus pies. Hablaban de todo y de nada, del clima, de las reparaciones que necesitaba el tejado, de cómo los tomates estaban creciendo fuertes ese año. En esas conversaciones, Elías sentía que algo se descongelaba dentro de su pecho. La coraza de hombre duro y solitario se estaba
agrietando. Empezó a contarle historias de su juventud, de cómo conoció a Carmen en un baile de pueblo, de los años difíciles de la sequía y de los años buenos de cosecha. Clara escuchaba con atención genuina, riendo en los momentos alegres y guardando silencio respetuoso en los tristes. Una noche, bajo un cielo estrellado, que parecía un manto de diamantes, Elías miró a esa extraña familia que el destino le había regalado. «¿Sabes, Clara?», dijo, rompiendo el silencio de los grillos. «Cuando Carmen murió, le pedí a Dios que me llevara con ella. No veía sentido en seguir arando la tierra para nadie, en mantener una casa que solo guardaba ecos. Me sentía acabado, como una herramienta vieja que ya no sirve». Clara dejó de mecerse y lo miró, con los ojos brillando en la oscuridad. «Pero ahora», continuó Elías, con la voz quebrada por la emoción, «ver a Gabriel intentar levantarse, probar tu comida, ver cómo el rancho vuelve a tener vida me ha devuelto el aire. Ustedes me han salvado a mi hija, mucho más de lo que yo lo salvé a ustedes aquella noche. Me han hecho sentir vivo de nuevo, me han dado un propósito, en cuidarlos». Clara extendió su mano y apretó la de Elías, fuerte, cálida. «Y usted nos ha dado un hogar, don Elías, no 4 paredes y un techo, sino un hogar de verdad. Gabriel crecerá sabiendo lo que es un hombre bueno, gracias a usted». La paz reinaba en la esperanza. Era una felicidad sencilla, sin lujos, construida sobre el trabajo compartido y el afecto mutuo. Pero en el fondo de su corazón, Elías sabía que la felicidad, cuando es tan perfecta, suele ser frágil a veces, cuando el viento soplaba fuerte desde el norte. Elías se encontraba mirando hacia el camino de entrada, con el ceño fruncido, como si esperara ver aparecer los fantasmas del pasado de Clara, porque sabía, con la sabiduría de los años, que los hombres, como ese, tal Roberto, no sueltan a sus presas tan fácilmente. La calma era dulce. Sí, pero el viejo granjero dormía con el bastón al lado de la cama. Era una de esas tardes de martes en las que el tiempo parece detenerse por completo en el valle. El sol caía a plomo sobre los campos de la esperanza, bañando todo en una luz dorada y pesada. El aire estaba inmóvil, cargado con el zumbido hipnótico de las cigarras y el olor dulce del heno recién cortado. Era la imagen perfecta de la paz. Esa paz que don Elías había llegado a atesorar más que cualquier riqueza material. Clara estaba sentada en los escalones del porche, aprovechando la luz de la tarde para remendar unos pantalones de trabajo de Elías San Gabriel. Ahora, un bebé rollizo y risueño dormía la siesta en su cuna de mimbre, a la sombra del alero, con una tranquilidad que solo tienen los inocentes. Elías, por su parte, estaba limpiando y engrasando una vieja montura de cuero, disfrutando de la rutina metódica, del olor a aceite y cuero viejo. Todo estaba en orden, el mundo tenía sentido, pero el instinto animal, más antiguo y agudo que el humano, siempre percibe la tormenta antes de que aparezcan las nubes. El primero en romper la armonía fue Guardián, el perro, que hasta ese momento yacía profundamente dormido con el vientre al sol. Abrió los ojos de golpe, no se levantó perezosamente, como solía hacer. Se incorporó con una rigidez eléctrica, instantánea. Sus orejas, normalmente caídas y relajadas, se tensaron hacia el camino de entrada, girando como antenas parabólicas, captando una señal invisible. Un gruñido sordo, profundo, como un trueno lejano, comenzó a vibrar en su pecho, un sonido que no era de advertencia, sino de guerra. Elías dejó el trapo con aceite sobre la mesa y miró al animal. «¿Qué pasa, muchacho? ¿Un coyote?», preguntó, aunque sabía la respuesta antes de formularla. Los coyotes no provocaban esa reacción en Guardián. Esto era diferente entonces. El sonido llegó a los oídos humanos. No era el traqueteo familiar y asmático de la camioneta del lechero, ni el ronquido diésel
del tractor de Anselmo. El vecino era un sonido ajeno a la geografía del lugar. Era un rugido grave, potente y sostenido. El sonido de un motor de alta ingeniería, de muchos caballos de fuerza, diseñado para devorar asfalto, no para transitar por caminos de tierra y piedra. Un sonido de ciudad, de poder, de depredador metálico. Clara se quedó petrificada, con la aguja a medio camino en el aire. El color huyó de su rostro con tal velocidad que Elías temió que se desmayara ahí mismo. Sus pupilas se dilataron, tragándose el iris, y su respiración se aceleró hasta convertirse en un jadeo doloroso. Es él, susurró, con una voz tan fina que apenas se escuchó sobre el zumbido de las cigarras. Es ese motor, lo reconozco. Es Roberto. La confirmación del miedo de Clara cayó sobre el porche como un balde de agua helada. Elías sintió un nudo en el estómago, pero su reacción fue la de un hombre que ha vivido muchas crisis. Dejó la montura, se limpió las manos aceitosas en el pantalón y tomó su bastón de roble. No dijo nada, pero se colocó estratégicamente frente a la cuna de Gabriel. El rugido se hizo ensordecedor. Una nube de polvo espeso y marrón se elevó por encima de la loma que marcaba la entrada del rancho, ensuciando el cielo azul. Y entonces apareció una camioneta negra, inmensa, blindada y reluciente. Irrumpió en el patio de Tierra de la Esperanza. El sol se reflejaba en su carrocería pulida como un espejo, creando un contraste obsceno con la madera desgastada de la cabaña y las herramientas oxidadas del campo. Parecía una nave espacial. Aterriza en la Edad Media. El vehículo frenó con brusquedad a pocos metros del porche, levantando una cortina de tierra que obligó a Elías a entrecerrar los ojos. El silencio que siguió al apagarse el motor fue aún más aterrador que el ruido. Era un silencio tenso, cargado de violencia contenida. Incluso las cigarras parecieron callar por respeto al peligro. Las puertas traseras se abrieron con un chasquido sincronizado. Primero bajaron dos hombres. Eran enormes, moles de carne embutidas en trajes oscuros que les quedaban pequeños en los hombros. Llevaban gafas de sol a pesar de estar bajo la sombra de los árboles y auriculares en los oídos. No miraron el paisaje, ni al perro que les mostraba los dientes. Sus ojos escanearon el perímetro, buscando amenazas, con la frialdad de profesionales. Y luego, bajó él, el Roberto, descendió del vehículo, con una lentitud estudiada, ajustándose los puños de una camisa de seda blanca, inmaculada. Era un hombre joven, tal como Clara lo había descrito, de facciones afiladas y atractivas, pero con una expresión que arruinaba cualquier belleza física, una mueca de arrogancia absoluta, de quien cree que el mundo es su propiedad privada. Miró sus zapatos de cuero italiano, ahora cubiertos por una fina capa de polvo del rancho, y torció la boca con asco, sacudiendo el pie con irritación. Luego levantó la vista, se quitó las gafas de sol lentamente, revelando unos ojos fríos, calculadores, vacíos de cualquier empatía. Su mirada pasó por encima de Elías como si el anciano fuera parte del mobiliario, invisible e irrelevante, y se clavó directamente en Clara. Una sonrisa torcida, posesiva y cruel, se dibujó en sus labios. Vaya, Clara, dijo Roberto. Su voz era suave, educada, pero tenía el filo de una navaja de afeitar. Mira nada más. ¿Dónde has venido a esconderte? Es casi poético. La princesa revolcándose en el fango. Clara se puso de pie temblando, retrocediendo, hasta que su espalda chocó contra la pared de madera de la casa. Sus manos buscaban instintivamente algo a que aferrarse, pero solo encontraban aire. El pánico la había dejado muda. ¿Creíste que podías escapar de mí?, continuó Roberto, dando un paso hacia adelante,
ignorando por completo que estaba invadiendo una propiedad privada. Creíste que podías robarme a mi hijo y desaparecer en este agujero olvidado por Dios. Tengo recursos, cariño. El dinero compra ojos en todas partes. Guardián dio un paso al frente, bajando la cabeza y erizando el pelo del lomo hasta parecer el doble de grande. Un gruñido profundo, que nacía de las entrañas de la tierra, salió de su garganta. Los dos guardaespaldas llevaron las manos al interior de sus chaquetas. Un movimiento rápido y entrenado que Elías reconoció al instante. Iban armados. Elías golpeó el suelo de madera del porche con su bastón. Un golpe seco fue tan autoritario. «Quieto ahí», dijo el anciano en su voz. No tembló, no gritó, no insultó. Habló con la calma mortal de quien ha visto muchas tormentas y no le teme a ninguna. Usted no ha sido invitado a esta casa. Roberto se detuvo, pareciendo notar a Elías por primera vez. Lo miró de arriba a abajo, con una diversión burlona, como quien mira a un niño disfrazado. «¿Y tú quién eres, abuelo?», preguntó Roberto, riendo suavemente. «El espantapájaros local. Hazte a un lado. Esto es un asunto familiar. No querrás que tus últimos días terminen antes de tiempo por meterte donde no te llaman». El aire se volvió irrespirable. La amenaza flotaba densa y pegajosa. La burbuja de felicidad que habían construido con tanto esfuerzo en la esperanza estaba a punto de estallar en 1000 pedazos. David estaba frente a Goliat, pero esta vez Goliat traía guardaespaldas y la ley del dinero de su lado. Sete a medio. Narrador, la tensión se puede cortar con un cuchillo. El pasado de Clara ha llegado para cobrar su deuda, y Roberto no parece dispuesto a irse con las manos vacías. Si estás disfrutando de esta historia y quieres saber si don Elías podrá defender a su familia adoptiva contra este monstruo, suscríbete al canal ahora mismo. Tu suscripción es el motor que nos impulsa a seguir contando estas historias. ¿Crees que el dinero ganará esta vez? Vamos a descubrirlo. Roberto no esperó una invitación. Con un gesto de desdén que abarcaba desde el techo remendado del porche hasta las botas gastadas del anciano, comenzó a subir los escalones de madera. Cada paso que daba resonaba como una violación a la santidad de aquel hogar. Los tablones crujieron bajo sus zapatos de suela de cuero, un sonido seco que pareció protestar ante el peso de tanta soberbia. «No creo que hayas entendido, abuelo», dijo Roberto, deteniéndose en el último escalón, quedando a la misma altura que Elías, aunque su actitud lo hacía mirar a todo el mundo por encima del hombro. «Yo no pido permiso, yo tomo lo que es mío, y resulta que en esa casa miserable tienes 2 cosas que me pertenecen». Clara, que había estado paralizada contra la pared, sintió que el instinto maternal superaba al terror. Abrazó a Gabriel con tal fuerza que el niño se removió inquieto en sus brazos. «Él no es una cosa, Roberto», logró decir ella, con la voz temblorosa, pero cargada de una rabia nueva. «Es tu hijo, es un ser humano, y no voy a dejar que lo conviertas en un trofeo más para tu colección, ni que lo mandes lejos para que se olvide de su madre». Roberto soltó una carcajada corta, carente de cualquier alegría. Era un sonido hueco, metálico. «¿Madre? Por favor, Clara, mírate». Hizo un gesto circular con la mano, señalando su ropa sencilla, el delantal manchado de harina, el cabello sin arreglar de peluquería. «Pareces una sirvienta, una campesina cualquiera. Has perdido toda la clase que mi apellido te daba. ¿Crees que estás capacitada para criar a un heredero de mi imperio? Ese niño necesita disciplina, educación, roce social, no aprender a ordeñar vacas y vivir entre estiércol». Luego, su mirada de tibio se posó sobre don Elías, quien no se había movido ni un milímetro. Elías estaba plantado allí como un viejo roble, con las raíces profundamente hundidas en la tierra de sus ancestros. Su rostro
surcado por el sol y el tiempo. Era una máscara de piedra. Solo sus ojos, vivos y penetrantes, delataban la tormenta que se gestaba en su interior. Señor, dijo Elías, con esa voz profunda que parecía salir del mismo suelo, ya le dije que se largue. No me importa su apellido, ni su imperio. En esta tierra, el valor de un hombre se mide por su palabra y por cómo trata a los débiles. Y usted, con todo su dinero, es el hombre más pobre que ha pisado este porche. El insulto, dicho con tanta calma y dignidad, golpeó a Roberto más fuerte que un puñetazo. Su sonrisa burlona vaciló por un segundo, transformándose en una mueca de ira contenida. Nadie le hablaba así. Nadie. En su mundo de oficinas de cristal y consejos de administración, la gente temblaba cuando él levantaba la voz. Decidió cambiar de táctica. Si el miedo no funcionaba con el viejo, tal vez la codicia sí. Todos tienen un precio, pensó Roberto. Es la ley universal de los hombres pequeños. Metió la mano en el bolsillo interior de su saco y sacó una chequera de cuero fino y una pluma de oro. La abrió con teatralidad, apoyándola sobre la barandilla del porche. Mira, viejo, vamos a hacer esto fácil, dijo Roberto, recuperando su tono condescendiente. Entiendo que te hayas encariñado con la chica y el perro. Es conmovedor. Pero seamos realistas. Este lugar miró alrededor con asco fingido. Se cae a pedazos. El techo necesita reparaciones. Las cercas están podridas. Y apuesto a que no tienes ni para pagar las medicinas de tu artritis. Garabateó una cifra en el cheque. Arrancó la hoja con un movimiento brusco y la extendió hacia Elías, manteniéndola apenas fuera de su alcance, como quien ofrece una galleta a un perro. Aquí hay 50,000 pesos. Es más dinero del que verás en 10 vidas trabajando la tierra. Tómalo. Arregla tu casucha. Cómprate un tractor nuevo. O vete a un asilo decente. Solo tienes que apartarte, dejarme subir a la chica y al niño a la camioneta, y olvidarte de que alguna vez nos viste. El silencio que siguió fue absoluto. Clara contuvo la respiración. Mirando la espalda de Elías, sabía que 50,000 pesos era una fortuna para un granjero en esa situación. Podría salvar el rancho. Podría asegurar su vejez. El miedo le mordió el estómago. ¿Y si aceptaba? ¿Y si, después de todo, el dinero ganaba? Elías miró el papel que oscilaba con la brisa suave de la tarde. Luego miró a Roberto a los ojos. No hubo duda en su mirada, ni vacilación. Con un movimiento lento, casi solemne, levantó su bastón y con la punta de goma empujó suavemente la mano de Roberto hacia abajo, rechazando la oferta como quien aparta una mosca molesta. Guarde sus papeles, muchacho, dijo Elías, con una suavidad que resultaba aterradora. Usted cree que todo se compra y se vende. Cree que la lealtad tiene precio, que el amor se negocia y que la dignidad se subasta. Me da lástima. Elías dio un paso adelante, obligando a Roberto a retroceder un escalón para no quedar cara a cara con el anciano. Mi techo tendrá goteras, pero bajo él duerme gente con la conciencia tranquila, continuó Elías, alzando la voz por primera vez, un trueno que hizo eco en el patio. Mi cerca estará vieja, pero marca el límite donde termina su mundo corrupto y empieza mi hogar. Y sobre mi artritis, no se preocupe, que todavía tengo fuerza suficiente en estos brazos para sacar la basura de mi propiedad. Y usted, jovencito, es basura. Roberto se puso rojo de furia. La humillación era insoportable. Arrugó el cheque en su puño y lo tiró al suelo con violencia. Viejo estúpido, gritó, perdiendo toda compostura, su rostro deformado por la ira. Te di una oportunidad. Te ofrecí una salida y me escupiste en la cara. Nadie me humilla a mí, nadie. Hizo una señal brusca a los 2 gorilas que esperaban junto a la camioneta. Agárrenlos, ordenó Roberto, señalando a Clara y al bebé.
con un dedo tembloroso. Suban a la chica y al niño al coche. Y si el viejo intenta algo, rómpanle las piernas. Quiero que aprenda a respetar a sus superiores. Los dos guardaespaldas se pusieron en movimiento, subiendo los escalones con la pesadez de dos tanques. Guardián, que había estado acumulando tensión como un resorte, soltó un rugido ferino y se lanzó hacia adelante, listo para matar. Clara gritó, abrazando a Gabriel y girándose para protegerlo con su cuerpo. Pero Elías no retrocedió. Aferró su bastón con ambas manos, no como un apoyo, sino como un bate, como una espada, como la extensión de su propia alma. Se interpuso en el camino de los matones, bloqueando el acceso a Clara. Atrás, bramó Elías, con una autoridad que hizo vacilar a los hombres por una fracción de segundo. El primero que toque ese escalón no sale de aquí caminando. Roberto, desde la seguridad detrás de sus hombres, sonrió con malicia. Acábenlo, susurró. La diplomacia había terminado. La violencia, cruda y real, estaba a punto de estallar en el pacífico rancho La Esperanza. David estaba solo contra dos Goliaths, armado únicamente con un palo de madera y un corazón valiente, mientras el verdadero Goliath observaba con placer sádico, seguro de su victoria. Pero lo que Roberto no sabía es que, en el campo, incluso los viejos árboles tienen raíces duras de roer. El tiempo, que hasta ese momento parecía suspendido en una tarde calurosa, se quebró con el estruendo de la violencia. Los dos guardaespaldas de Roberto se abalanzaron sobre el porche como bestias de presa, haciendo retumbar la madera vieja bajo sus pies pesados. No había honor en su ataque, solo la eficacia brutal de quienes cobran por romper huesos. Don Elías no retrocedió, a pesar de que sus rodillas le gritaban y su corazón latía desbocado. El viejo granjero alzó su bastón de roble con ambas manos. Cuando el primer matón, un gigante con cicatriz en la ceja, estiró el brazo para apartarlo, Elías descargó el bastón con una fuerza nacida de la desesperación. La madera impactó seco contra la clavícula del agresor. Se escuchó un crujido, un grito de sorpresa y dolor. ¡Atrás! ¡Malditos!, rugió Elías, jadeando. Pero la ventaja física era abrumadora. El segundo guardaespaldas aprovechó la distracción para embestir al anciano por el costado. Fue un golpe cobarde, un empujón brutal que levantó a Elías del suelo y lo lanzó contra la barandilla del porche. La madera astillada cedió y el anciano cayó pesadamente a la tierra dura del jardín, tosiendo, con el aire escapándose de sus pulmones y un sabor metálico a sangre en la boca. Don Elías, gritó Clara, horrorizada, cubriendo los ojos de Gabriel para que no viera la brutalidad. Guardián, viendo a su amigo humano en el suelo, se convirtió en un huracán negro. Saltó sobre el hombre que había empujado a Elías, cerrando sus mandíbulas en el antebrazo cubierto por el traje caro. El matón aulló, sacudiendo el brazo frenéticamente, golpeando al perro con su otra mano. Pero Guardián no soltaba. Era la furia de la naturaleza contra la crueldad artificial. Roberto, observando la escena desde la seguridad de la escalera, soltó una risa nerviosa pero triunfante. Con el viejo en el suelo y el perro ocupado, siendo golpeado por sus hombres, el camino hacia su trofeo estaba despejado. Te lo advertí, viejo inútil, escupió Roberto, pasando por encima del cuerpo de Elías, sin siquiera mirarlo, pisando el sombrero que había caído en el polvo. El dinero siempre gana. ¿Tan siempre? Elías intentó levantarse, arrastrándose por la tierra, sus dedos arañando el suelo buscando su bastón, pero el dolor en sus costillas era cegador. Solo podía mirar, impotente, como Roberto acorralaba a Clara contra la puerta de la casa. Se acabó el juego. Clara, dijo Roberto, extendiendo sus manos cuidadas hacia el bebé. Dame al niño ahora, juro que haré que sacrifiquen a ese perro sarnoso
aquí mismo frente a tus ojos. Clara lloraba, temblando, apretando a Gabriel contra su pecho, hasta que el bebé comenzó a llorar también. Un llanto agudo que partía el alma. No, nunca, sollozó ella. Pero Roberto la agarró del brazo con violencia, sus dedos clavándose en la carne suave. ¡Suéltalo!, gritó Roberto, tirando de ella. Parecía el final. El mal estaba triunfando. La fuerza bruta y la arrogancia estaban a punto de destruir la pequeña familia que el destino había unido. Elías cerró los ojos un segundo, pidiéndole perdón a Carmen por haber fallado, por no haber sido lo suficientemente fuerte. Pero entonces, un sonido rompió el aire. No fue un grito, no fue un golpe. Fue el sonido inconfundible, metálico y aterrador, de un cerrojo de escopeta, siendo cargado. Anchac-chac. Yo que usted soltaba a la muchacha. Patrón, la voz no venía de Elías, venía de la entrada del rancho. Roberto se congeló, sus guardaespaldas. Uno sobándose el hombro, y el otro con la manga del traje destrozada, y sangrando por la mordida de guardián. Levantaron la vista. En el límite del patio, donde terminaba el camino de tierra, se había materializado una barrera humana. No eran policías, no eran soldados, eran algo mucho más peligroso para un hombre de ciudad. Eran los vecinos. Al frente estaba Anselmo, el granjero de la propiedad colindante, sosteniendo su vieja escopeta de caza, apuntando directamente al pecho de Roberto. A su lado estaba doña Marta, con una horquilla de heno, los hermanos López, con machetes de desmonte, y detrás de ellos, al menos 10 hombres y mujeres más, bajando de camionetas viejas y caballos, gente de manos duras, rostros curtidos por el sol, y miradas que no conocían el miedo. Habían visto la camioneta lujosa entrar a gran velocidad. Habían escuchado los gritos. Y en el campo, el problema de uno es el problema de todos. ¿Quiénes diablos son ustedes?, chilló Roberto, soltando el brazo de Clara, retrocediendo con los ojos desorbitados. Su arrogancia comenzaba a agrietarse, revelando el pánico puro. Somos los que limpian la basura que ustedes tiran, respondió Anselmo, escupiendo al suelo. Y usted está ensuciando la propiedad de don Elías. San Roberto intentó recomponerse. Se alisó la camisa, aunque sus manos temblaban visiblemente. Esto es un secuestro. Están amenazando a un ciudadano respetable, gritó, su voz subiendo una octava por la histeria. Tengo dinero. Puedo comprarlos a todos. Mis abogados los destruirán. Llamaré a la policía. Elías, ayudado por uno de los vecinos que corrió a levantarlo, se puso de pie. Se sacudió el polvo de los pantalones, recogió su sombrero y, cojeando pero con la cabeza alta, se acercó a Roberto. Llámelos, dijo Elías, con una voz calmada pero que cortaba como el hielo. Llámelos y dígales que entró a la fuerza en propiedad privada, que agredió a un anciano de 70 años y que intentó secuestrar a una mujer y a un bebé. Aquí hay 15 testigos que vieron cómo sus gorilas me golpearon. Roberto miró a su alrededor, vio las caras de los campesinos. No había duda, no había vacilación. Vio a Guardián, que se había liberado, y ahora estaba parado junto a Clara, con el hocico manchado de la sangre del guardaespaldas, listo para terminar el trabajo. Y vio a sus propios hombres, los mercenarios, que bajaban las manos y retrocedían hacia la camioneta, sabiendo que ni todo el dinero del mundo vale un disparo de escopeta en el pecho. Estaba solo, tan completamente solo. Esto no se va a quedar así, susurró Roberto, pero ya no sonaba como una amenaza, sino como el quejido de un niño malcriado que ha perdido su juguete. Sí, se va a quedar así, interrumpió Anselmo, dando un paso al frente con la escopeta. Y le voy a dar un consejo de amigo fuereño. Si volvemos a ver esa camioneta negra a menos de 10 kilómetros de este rancho,
No vamos a preguntar primero. Aquí la gente se cuida entre sí, y a don Elías y a su hija nadie los toca. La derrota de Roberto fue total. Fue una humillación pública, absoluta y devastadora. No hubo negociación, no hubo cheque que pudiera firmar. Tuvo que caminar hacia su vehículo bajo la mirada despreciativa de 20 personas humildes, que en ese momento eran más poderosas que todo su imperio financiero. Sus guardaespaldas subieron cojeando, sin atreverse a mirar atrás. Roberto se sentó en el asiento de cuero, rojo de ira y vergüenza, y arrancó el motor. Cuando la camioneta dio la vuelta, levantando polvo en su huida cobarde, un silencio tenso se mantuvo hasta que el vehículo desapareció tras la loma. Entonces, y solo entonces, el aire volvió a los pulmones de todos. Clara se dejó caer sentada en el porche, abrazando a Gabriel y rompiendo en un llanto incontrolable. Pero esta vez era un llanto de alivio, de liberación. Elías se acercó a ella, ignorando su propio dolor, y puso una mano en su cabeza. «Ya pasó, hija, ya pasó», murmuró el anciano, mientras Guardián lamía las lágrimas de la cara de la mujer. Anselmo bajó la escopeta y se acercó, quitándose el sombrero con respeto. «¿Está bien, vecino?», preguntó, mirando el golpe en la cara de Elías. «Gracias a ustedes, Anselmo», respondió Elías, estrechando la mano callosa de su amigo. «Gracias a Dios y a ustedes. Hoy me recordaron que un hombre nunca es pobre si tiene buenos vecinos». Esa tarde, mientras el sol se ponía pintando el cielo de rojo sangre, la esperanza no solo había sobrevivido, se había fortalecido. La amenaza había sido expulsada, no por la ley de los hombres ricos, sino por la ley sagrada de la tierra. La unión hace la fuerza. Cuando la última camioneta de los vecinos desapareció por el camino de tierra, dejando tras de sí solo el polvo asentándose lentamente bajo la luz crepuscular, un silencio nuevo descendió sobre el rancho. La esperanza no era el silencio opresivo de la soledad que don Elías conocía tan bien, ni el silencio cargado de electricidad estática que precede a la tormenta. Era un silencio sagrado, casi religioso. Era el sonido de la paz recuperada la fuerza, el suspiro colectivo de la tierra y de sus habitantes al saberse a salvo. La noche cayó rápidamente, cubriendo el valle con un manto de estrellas tan brillante que parecía querer celebrar la victoria de los justos. Elías cerró el portón principal con doble vuelta de cadena, algo que nunca solía hacer, pero esa noche el ritual le daba una sensación necesaria de clausura. Al volver al porche, sintió por primera vez el peso de sus años y el costo físico de la adrenalina abandonando su cuerpo. Las costillas le ardían donde había golpeado contra la barandilla y sus manos, que habían sostenido el bastón con fuerza de hierro, ahora temblaban levemente. Clara lo estaba esperando en la puerta. Ya no lloraba. Su rostro estaba pálido, pero sus ojos brillaban con una determinación nueva, limpia de duda. Había acostado a Gabriel, quien dormía ajeno al peligro que había rozado su cuna, y ahora su atención estaba completamente centrada en el anciano. «Venga, don Elías, siéntese», dijo ella, no como una petición, sino como una orden suave llena de cariño. Lo guió hasta su mecedora, y, con una eficiencia que recordaba a las enfermeras de antaño, trajo un recipiente con agua tibia, paños limpios y un frasco de alcohol con árnica, una receta casera que, según ella, curaba desde golpes hasta penas del alma. Elías intentó protestar por inercia, por ese orgullo masculino de no querer ser una carga. «Estoy bien, muchacha. Solo fue un empujón». «Soy duro de matar». «CH», lo calló ella dulcemente, arrodillándose a su lado y remangando la camisa de franela del granjero. «Usted fue un héroe hoy».
Deje que por una vez alguien lo cuide a usted. El contacto del paño fresco sobre la piel magullada arrancó un siseo de dolor a Elías, pero inmediatamente después sintió un alivio profundo. Mientras Clara limpiaba sus rasguños con manos delicadas y precisas, Elías la observó. Vio las marcas rojas en su brazo, donde Roberto la había agarrado, los moretones que ya empezaban a oscurecerse. Sintió una oleada de ternura paternal tan fuerte que tuvo que tragar saliva para no quebrarse. Perdóname, hija, murmuró Elías, mirando hacia la oscuridad del campo. No debí dejar que entraran. Debí haberlo previsto. Casi te pierdo. Clara detuvo su mano, levantó la vista, y sus ojos se encontraron. En ese intercambio de miradas, bajo la luz amarilla de la bombilla del porche, cayeron las últimas barreras que podían existir entre ellos. Perdón, repitió ella, con la voz temblorosa por la emoción contenida. Don Elías, usted se enfrentó a hombres armados, con un palo de madera. Usted se puso entre mi hijo y un monstruo, mi propio padre. El hombre que me dio la vida, me vendió por una deuda de juego. Y usted, un desconocido que me encontró en una madriguera, estuvo dispuesto a sangrar por mí. No me pida perdón, pídame cualquier cosa, menos eso. Elías suspiró, un sonido largo que pareció vaciar sus pulmones de todo el cansancio acumulado en la última década. Es que tú no entiendes, Clara, comenzó él, buscando las palabras exactas, esas que llevaba guardadas en el pecho desde hacía años, antes de esa noche de tormenta, antes de que tú y el perro y el niño aparecieran. Yo ya estaba muerto. Mi cuerpo seguía caminando, parando, comiendo, pero yo ya no estaba aquí. Cuando Carmen se fue, se llevó mi voz, mi risa, mis ganas. Yo solo estaba esperando turno, dejando pasar los días mirando el reloj, esperando que Dios se acordara de mí y me llevara con ella. El anciano miró sus manos callosas, iluminadas por la luna. Pensaba que mi vida ya no servía para nada, que solo era un viejo estorbo, ocupando espacio en un mundo que había cambiado demasiado rápido. Pero cuando escuché llorar a ese bebé en el bosque, la voz se le quebró y una lágrima solitaria rodó por su mejilla, surcada de arrugas. Cuando vi cómo ese perro te protegía, entendí algo. Entendí que Dios no me había olvidado. Me estaba guardando para esto. Me estaba dando una última misión. Guardián, que yacía a los pies de la mecedora, lamiéndose una pequeña herida en la pata. Levantó la cabeza al escuchar la voz quebrada de su amo, y apoyó el hocico sobre la rodilla de Elías, ofreciendo su consuelo silencioso. Ustedes no son mis huéspedes, Clara, continuó Elías, con firmeza. Ustedes me salvaron a mí devolvieron la dignidad, me hicieron sentir necesario de nuevo. Hoy, cuando esos hombres amenazaron con llevarse al niño, no sentí miedo por Mian, sentí el miedo de un padre, y supe que prefería morir en este porche defendiéndolos que vivir un día más en esa casa vacía, sin escuchar la risa de Gabriel. Clara, con las lágrimas corriendo libremente por su rostro, tomó las manos ásperas de Elías entre las suyas y las besó con reverencia. Yo nunca tuve un hogar, don Elías, confesó ella. Viví en casas grandes, sí, llenas de muebles caros y gente fría, pero nunca tuve un hogar. Nunca supe lo que era sentarse a la mesa y sentir que importas, no por lo que vales o por cómo te ves, sino simplemente porque eres tú. Anne se puso de pie y se sentó en el escalón superior, mirando hacia el horizonte donde la luna iluminaba los campos de cultivo. Roberto tiene dinero, Anne tiene abogados, tiene poder, pero hoy vi algo en sus ojos cuando se fue. Vi miedo de la gente de verdad, miedo de la lealtad que no se compra. Se giró hacia Elías, con una sonrisa que iluminó la noche. Ya no voy a correr, Elías. Ya no voy a esconderme temblando.
Si usted nos quiere, si usted nos acepta, este es nuestro lugar. Quiero que Gabriel crezca aquí. Quiero que aprenda a ser un hombre, mirándolo a usted, no a la gente de la ciudad. Quiero que aprenda que la tierra es honesta y que la familia es la que te cuida. Elías sintió que el corazón se le hinchaba en el pecho, amenazando con romperle las costillas de felicidad. Asintió lentamente, sellando un pacto que iba más allá de la sangre. Mientras yo tenga aliento, esta es tu casa, hija, y ese niño es mi nieto, ante los ojos de Dios y de los hombres. Mañana iremos al pueblo. Vamos a registrarlo en la escuela. Vamos a comprar semillas nuevas. Vamos a vivir, Clara. Vamos a vivir de verdad. La conversación se fue apagando poco a poco, dejando lugar a un silencio cómodo, lleno de grillos y estrellas. Se quedaron allí mucho tiempo. El viejo granjero, la joven madre y el perro guardián, simplemente existiendo juntos, saboreando la certeza de que, por fin, la tormenta había terminado y habían llegado a puerto seguro. Dentro de la casa, el reloj de péndulo marcó las 10, pero el tiempo ya no importaba. Lo único que importaba era que, bajo el techo de la esperanza, 3 corazones solitarios habían tejido un nudo que ni el hombre más rico del mundo podría desatar jamás. Comentario del guionista. En esta parte, he bajado el ritmo cardíaco para dar paso a la conexión emocional profunda. He utilizado el monólogo de Elías para cerrar su arco de hombre que espera la muerte a hombre con propósito. La confesión mutua solidifica la estructura familiar de cara al salto temporal de la próxima parte. Dicen que el tiempo es un juez implacable que pone a cada quien en su lugar. Pero en el rancho, la esperanza, el tiempo, no fue un juez, sino un jardinero paciente. Ige, enero so. Han pasado 8 años desde aquella tarde fatídica en la que el pueblo se levantó en armas con escopetas y horquillas para defender la inocencia. Si alguien que conoció el lugar en los tiempos de soledad de don Elías pasara hoy por el camino principal, tendría que detenerse y frotarse los ojos para creer lo que ve. La vieja, cerca de alambre de púas, aquella que una vez parecía dientes rotos, mordiendo el aire, ha desaparecido. En su lugar se alza una hermosa valla de madera blanca, robusta y bien pintada, que abraza hectáreas de pasto verde esmeralda. El letrero en la entrada, antes caído y oxidado, ahora es un arco de madera, tallada a mano con letras grandes y orgullosas. Granja La Esperanza, hogar de los quesos artesanales de Doña Clara, porque esa fue la visión de Clara, aquella muchacha que llegó temblando de frío y miedo. Con el tiempo floreció, revelando un talento innato para los negocios y la tierra. No se conformó con sobrevivir, quería prosperar. Convenció a Elías de invertir los pocos ahorros que tenían en mejorar la dieta del ganado y, usando las viejas recetas de su abuela, comenzó a producir quesos. Al principio los vendían en el mercado local, en una mesita plegable. Hoy, camiones de la ciudad vienen exclusivamente a buscar los pedidos. El éxito no los cambió, solo confirmó lo que Elías siempre supo, aunque el trabajo honesto, cuando se hace con amor, siempre da fruto. En el porche, que ahora está reparado y ampliado, lleno de macetas con geranios rojos que cuelgan de las vigas, don Elías descansa. Su cabello es ahora totalmente blanco, una nieve perpetua que corona su cabeza, y sus movimientos son más lentos, pausados por el peso de casi 80 inviernos. Pero su rostro es el mapa de la felicidad. Las arrugas de amargura que antes marcaban su boca han sido suavizadas por años de sonrisas constantes. Papá Elías, mira. El grito alegre rompe la tranquilidad de la tarde. Un niño de 8 años
con la piel bronceada por el sol y las rodillas raspadas, corre atravesando el patio, como una exhalación. Es Gabriel. Ya no queda rastro del bebé frágil que casi muere en una madriguera. Ahora es un torbellino de energía, fuerte, como un roble joven, con los ojos inteligentes de su madre y, curiosamente, los gestos de su abuelo adoptivo. Camina con las manos en los bolsillos como Elías, se ajusta el sombrero como Elías y saluda a los peones con el mismo respeto que Elías le enseñó. Despacio, potrillo, despacio. Ríe el anciano, dejando su taza de té sobre la mesa. Que a esa velocidad te vas a llevar la cerca por delante. ¿Qué traes ahí? Gabriel frena en seco, levantando una nube de polvo, y le muestra con orgullo un dibujo arrugado y manchado de tierra. Es el plano para el nuevo establo, explica el niño con seriedad de arquitecto. Mamá dice que necesitamos más espacio para las cabras, así que lo diseñé yo. Mira, aquí va el comedero. Y aquí le puse una cama especial a Guardián, para que no tenga frío en el suelo. Elías toma el papel con sus manos temblorosas. El dibujo es infantil, trazos torcidos y proporciones imposibles. Pero el detalle de la cama para el perro le hace un nudo en la garganta. Es un plano magnífico, hijo, dice Elías, acariciando la cabeza del niño. Tienes buen ojo. Un buen granjero siempre piensa primero en el bienestar de sus animales antes que en el suyo. Hablando del rey de Roma, un sonido rasposo y lento se escucha bajo la mecedora. Guardián, el viejo guerrero, asoma la cabeza. El tiempo también ha pasado factura al héroe de 4 patas. Su hocico, antes negro, como la noche, ahora es completamente gris. Sus ojos amarillos están velados por cataratas incipientes, y sus caderas ya no le permiten correr tras los conejos. Pasa la mayor parte de sus días, durmiendo al sol, disfrutando de una jubilación merecida. Pero la lealtad no envejece. Al ver a Gabriel, el viejo perro golpea el suelo con la cola. Thump, thump, thump. Es su manera de decir, estoy aquí, pequeño, siempre estoy aquí. Gabriel se tira al suelo sin importarle ensuciar su ropa, y abraza el cuello del animal, hundiendo la cara en su pelaje áspero. Está cansado hoy, papá Elías, susurra el niño. Creo que le duelen los huesos por la humedad. Es que ha peleado muchas batallas por nosotros, Gabriel, responde Elías con voz suave. Ahora nos toca a nosotros cuidarlo a Elan. Eso es lo que hace la familia. Se cuida hasta el final, desde la puerta de la cocina. Clara observa la escena, secándose las manos en el delantal. Lleva el cabello recogido con elegancia y una camisa blanca impecable. Ya no es la víctima, es la patrona. Es una mujer respetada en toda la comarca, a la que los hombres se quitan el sombrero al pasar. Se dice en el pueblo que ha rechazado a varios pretendientes, hombres buenos y trabajadores, porque dice que su corazón ya está lleno con los 2 hombres de su vida, su hijo y su padre adoptivo. Clara sale al porche con una bandeja de limonada fresca. ¿Conspirando otra vez ustedes 2? Bromea, sirviendo un vaso para Elías. Estamos planeando el futuro. Mamá, dice Gabriel, aceptando su vaso. Cuando yo sea grande, voy a comprar el terreno de al lado, para que papá Elías tenga más espacio para sus caballos. Elías y Clara intercambian una mirada cargada de gratitud y de un entendimiento silencioso. Elías sabe que no le quedan muchos años para ver ese futuro, pero eso ya no le angustia. Antes, la muerte era un final aterrador porque significaba el olvido. Ahora, sabe que cuando se vaya, dejará una huella imborrable. Dejará un hombre de bien, a Gabriel, criado con valores de hierro. Dejará a una mujer fuerte, dueña de su destino. La prosperidad de la esperanza no se medía en las cuentas del banco, ni en los quesos premiados,
ni en la valla nueva. Se medía en esa tarde de martes, en las risas de un niño, que pudo haber sido un heredero infeliz y frío, en una mansión de ciudad, pero que el destino convirtió en un niño amado y libre, que sueña con camas para perros viejos. Roberto, pensó Elías para sus adentros, recordando al villano por primera vez, en meses en Pobre Diablo, con todo su oro. Jamás pudo comprar un minuto de esta paz. El sol comenzó a bajar, tiñendo los campos de un naranja glorioso. Todo estaba en su sitio. El ciclo de la vida continuaba, fuerte, vibrante y justo. «Ven aquí, hijo», dijo Elías, sintiendo una oleada de amor. «Ayúdame a levantarme. Vamos a dar una vuelta antes de que oscurezca. Quiero ver cómo van esos tomates». Y así, apoyado en su bastón por un lado y en el hombro firme de su nieto por el otro, el viejo patriarca caminó hacia sus tierras, seguido lentamente por el fiel perro cojeando, bajo la mirada amorosa de una madre que sabía que había tomado la decisión correcta al huir hacia el bosque aquella noche de tormenta. Comentario del guionista: en esta parte he querido enfatizar la cosecha emocional. La riqueza material es solo un telón de fondo para mostrar el éxito de la crianza de Gabriel y la paz mental de Elías. El uso del papá Elías consolida el vínculo, y el estado envejecido de Guardián prepara el terreno para la emotividad de la parte final y el legado. El sol comenzaba a descender tras las montañas, pintando el cielo del valle con pinceladas de violeta, ámbar y fuego. Era la hora mágica, ese momento del día en que el mundo parece contener el aliento, entre el ajetreo de la jornada y el descanso de la noche. Don Elías y el pequeño Gabriel caminaban despacio hacia el límite norte de la propiedad, allí donde el bosque denso besaba los pastizales cultivados. Elías se apoyaba pesadamente en su bastón. Sus piernas, fieles compañeras de 80 años de caminatas, ya no tenían la fuerza de antaño, pero su espíritu estaba más ligero que nunca. Gabriel, con esa paciencia infinita que había aprendido observando el crecimiento de las plantas, ajustaba su paso al ritmo lento del abuelo, sosteniendo su mano libre con firmeza, como si quisiera transferirle su propia vitalidad juvenil. Detrás de ellos, a unos pasos de distancia, caminaba Guardián. El viejo perro respiraba con dificultad, su hocico gris apuntando al suelo, pero no se detenía. Había insistido en acompañarlos, levantándose con esfuerzo de su cama acolchada, cuando vio que sus dos humanos favoritos salían de paseo. Era su última patrulla, su ronda final, y su lealtad era más fuerte que el dolor de sus huesos viejos. Llegaron al claro del bosque. Allí, cubierto ahora por enredaderas silvestres y flores de campo amarillas, yacía el tronco del viejo roble caído, la madriguera, el lugar donde todo comenzó. Elías se detuvo y suspiró, dejando que el aire fresco de la tarde llenara sus pulmones. No había estado allí en años, pero recordaba cada detalle de aquella noche de tormenta, como si hubiera sido ayer. Recordaba el frío, el miedo, la oscuridad. Pero ahora, bajo la luz dorada del atardecer, el lugar no parecía siniestro, parecía un altar. «Fue aquí, ¿verdad, papá Elías?», preguntó Gabriel, rompiendo el silencio reverente. El niño miraba el hueco oscuro bajo las raíces, con una mezcla de curiosidad y respeto. Clara ya le había contado la historia, o al menos la versión que un niño de 8 años podía comprender. «Aquí fue, hijo», respondió el anciano, apretando suavemente la mano del niño. «Aquí fue donde Dios decidió jugar sus cartas. Aquí fue donde encontré el tesoro más grande de mi vida. No era oro ni plata, eran tú y tu madre». Gabriel soltó la mano del abuelo y se acercó al tronco. Guardián se adelantó, olfateando el aire con nostalgia. El perro se echó frente a la entrada de la madriguera, en la misma posición exacta en la que Elías lo encontró aquella noche, como cerrando un círculo perfecto en el tiempo.
Mamá dice que fue un milagro, dijo Gabriel, acariciando la cabeza del perro. Dice que tú fuiste nuestro ángel. Elías negó con la cabeza, sonriendo con humildad. No, Gabriel, los ángeles no usan botas llenas de lodo, ni tienen mal carácter por las mañanas. Rió suavemente. Yo solo fui un hombre que abrió la puerta. El verdadero milagro fue la valentía de tu madre y la lealtad de este viejo amigo. Señaló a Guardián. Nunca olvides eso, hijo. La valentía no es no tener miedo, es hacer lo correcto, aunque te tiemblen las piernas. Mientras el viento mecía las hojas de los árboles, la mente de Elías vagó hacia el hombre que había causado tanto dolor. Las noticias en el campo vuelan lento, pero llegan. Había sabido, por boca de un comerciante de la ciudad, el destino de Roberto. No hubo cárcel para él, no en el sentido tradicional. La justicia humana a veces falla, pero la justicia divina, esa que llaman karma, es implacable y tiene una ironía cruel. Roberto no perdió su libertad tras las rejas, perdió algo que valoraba mucho más en su estatus. Sus negocios turbios colapsaron poco después del incidente en el rancho, devorados por socios más ambiciosos y traicioneros, que Elan perdió su fortuna en demandas y deudas de juego. Lo último que Elías supo fue que Roberto vivía solo en un pequeño apartamento alquilado en la periferia de la ciudad, enfermo de amargura, abandonado por todos aquellos amigos que solo estaban cuando había champán y dinero. A nadie lo visitaba, nadie lo llamaba. Había terminado siendo exactamente lo que más despreciaba, a un nadie. Elías no sintió alegría por su desgracia, solo una profunda lástima. Roberto había tenido todo para ser feliz, una mujer maravillosa, un hijo sano, y lo había tirado todo por la borda a cambio de ego. Murió en vida, ahogado en su propia soberbia. Mientras que Elías, el viejo granjero pobre, era el hombre más rico del mundo en amor. Papá Elías, la voz de Gabriel, lo trajo de vuelta al presente. ¿Tú te vas a ir pronto con la abuela Carmen? La pregunta, directa e inocente, como solo los niños saben hacerlas. Le heló la sangre por un segundo, pero luego le trajo una paz inmensa. Elías se agachó con dificultad para quedar a la altura de los ojos de su nieto. Todos tenemos nuestro tiempo, Gabriel. Es la ley de la cosecha. Se siembra, se cuida, y al final se recoge. Yo ya he cuidado mi tierra, y he visto crecer mi mejor cosecha, que eres tú. El anciano tomó el rostro del niño entre sus manos callosas. Cuando yo no esté, quiero que me prometas algo. Prométeme que cuidarás de este lugar, que cuidarás de tu madre, y que nunca, nunca cerrarás la puerta a quien necesite refugio en una noche de tormenta. Porque la sangre te hace pariente, Gabriel, pero el amor, te hace familia. Y tú, hijo mío, eres el guardián de la esperanza ahora. Gabriel asintió solemnemente, con los ojos llenos de lágrimas contenidas, entendiendo la magnitud del legado que se le estaba entregando. Lo prometo, papá. Elías se incorporó, sintiendo que un peso enorme se levantaba de sus hombros. Ya estaba listo. Podía irse tranquilo. Su obra estaba terminada. Vamos a casa, hijo. Tu madre debe estar esperando con la cena, y empieza a hacer frío para los huesos viejos de Guardián. Regresaron caminando despacio, bajo las primeras estrellas. A lo lejos, las luces de la cabaña brillaban cálidas y acogedoras. Un faro en la inmensidad del campo. Clara estaba en el porche, esperándolos. Al verlos llegar, el anciano, el niño y el perro, agitó la mano y sonrió. Esa imagen, esa simple imagen de alguien esperándote con amor al final del camino, era todo lo que Elías había anhelado durante sus años de soledad. Esa noche, Elías se durmió en su mecedora frente a la chimenea, con Guardián a sus pies,
y el sonido de Clara y Gabriel, riendo en la cocina. Soñó con Carmen. Ella le sonreía y le extendía la mano, no para llevarlo, sino para felicitarlo. Había cumplido, había transformado el dolor en esperanza. Y en el silencio de la casa, el viejo reloj de péndulo siguió marcando las horas, testigo mudo de que el amor verdadero es la única cosa en este mundo que vence a la muerte. Narrador. Cierre y reflexión final. Así termina la historia de Don Elías, Clara y Gabriel. Una historia que nos recuerda que las segundas oportunidades existen, pero hay que tener el coraje de tomarlas. Roberto creyó que el poder lo era todo y terminó sin nada. Elías creyó que no tenía nada y descubrió que lo tenía todo. A veces, la ayuda llega de la forma más inesperada en una madriguera sucia, bajo una tormenta, protegida por un animal que todos temen. Nos enseña que la familia no es un árbol genealógico, sino un pacto de corazones que deciden cuidarse mutuamente contra las tormentas de la vida. Y ahora, querido amigo, que nos has acompañado en estos 10 capítulos, quiero preguntarte algo directo al corazón. ¿Crees que Don Elías hizo lo correcto al perdonar y no buscar venganza contra Roberto? ¿Qué hubieras hecho tú en su lugar? Esta historia de la esperanza es un homenaje a todos esos abuelos, padres adoptivos y amigos que nos han salvado la vida sin pedir nada a cambio. Si esta historia te ha hecho derramar una lágrima o te ha dejado una enseñanza, por favor, dale un me gusta a este video y compártelo con alguien que necesite escuchar un mensaje de fe. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal Fragmentos de Verdad. Aquí no solo contamos historias, compartimos pedazos de alma. Activa la campanita para no perderte nuestra próxima narración. Porque cada vida es un libro, y nosotros estamos aquí para leerlo contigo. Gracias por escuchar. Nos vemos en la próxima historia.